Mira, José Juan, efectivamente, respondiendo al llamado que nos hiciste para conversar contigo, estuvimos platicando contigo en 2 ocasiones y te sugerimos justamente la creación de este Consejo Consultivo. Fue una idea, digamos, que permitía, así lo pensábamos en ese momento, una solución adecuada al problema social, al problema de la protección del patrimonio. Tú sabes que integrar este consejo, o sea, no nos pusimos de acuerdo en el tejido fino, yo tenía que viajar, pero como dices, no hay prisa, es decir, estábamos en el entendido de que podíamos integrar un consejo con especialistas de primer nivel para poder garantizar el trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una institución muy desacreditada, no solamente en la sociedad, sino yo te puedo decir que 9 de cada 10 antropólogos desconfían de esa institución, incluyendo los propios investigadores y académicos de Lima. Es una institución penal, digamos que ha cometido la grave falta de que el delegado en los estados del Instituto de Antropología le debe la chamba al gobernador. Es decir, claro, es un asunto que no te compete a ti directamente, es algo que tenemos que modificar en la ley, pero los delegados del Instituto de Antropología no pueden actuar como autoridad federal que son, con autonomía, mientras sean palomeados por el gobernador en turno. Nosotros tenemos los disparates más impresionantes, las ocurrencias más insólitas en distintos estados, avalados por el INE, porque el señor le debe la chamba al señor gobernador. Es decir, mientras no solucionemos esto, enmendemos este gravísimo error, no vamos a tener una autoridad federal que actúe cumpliendo con su responsabilidad, que es la protección del patrimonio arqueológico. Es decir, aquí el problema es que el concepto de utilidad pública es un concepto muy ambiguo. Es decir, cuando se habla de expropiar por utilidad pública, por causa de utilidad pública, es como si no hubiera ya una utilidad pública en los terrenos que actualmente rodean a la pirámide. A nosotros lo que nos preocupa, y así que lo dijimos en esa reunión, era preservar el patrimonio, que es la responsabilidad del INA, y para garantizar que el INA cumplía con esa responsabilidad, íbamos a convocar arqueólogos, etnohistoriadores de la UNAM, de otras universidades, de CIESAS, a los que ya nos comenzaban a responder, porque el INA tiene que trabajar ahora bajo la supervisión de los profesores, de los que ocupan ahora cargos administrativos en esa institución. Así pudimos lograr frenar el estacionamiento subterráneo en Puebla, cuando firmó Margarita Nolasco, Alfredo López Osti, Guy Rosate, Carpelli, bueno, los maestros de los funcionarios del INA. Por suerte apelamos a un poco de vergüenza y a la autoridad académica que estas personas tenían para que esta gente hiciera su trabajo como debe ser. Desafortunadamente, el INA no puede trabajar en otras condiciones. Necesitan especialistas que vigilen ese trabajo. Porque el INA puede hacer cualquier cosa, es una institución penal, es una institución que está prácticamente a la venta. Por un lado. Y por otro lado, te insistíamos en esta reunión en la importancia de que participaran las mayordomías, justamente para frenar el conflicto, las relaciones ásperas, el conflicto que veíamos que iba creciendo. Es decir, el Consejo iba a estar integrado entonces fundamentalmente por especialistas que vigilaran el trabajo del INA, por gente del INA evidentemente, por representantes del gobierno municipal y por estos sectores que mantienen vivo el culto a la Virgen de los Remedios desde el periodo colonial. Desde el momento en que a mí me sorprendió mucho que hayas hecho una convocatoria para integrar este consejo en términos ya muy amplios, porque entonces se desvanecen los propósitos esenciales. Es decir, entiendo que lo tuyo es una preocupación política fundamentalmente, de ahí que venga la idea de crear un consejo ciudadano abierto, pero esa pluralidad le resta fuerza a los propósitos de un consejo consultivo. Es decir, porque las decisiones que se tomen internamente, entonces, pues no sé cuál va a ser el mecanismo, es decir, necesitarías explicarnos cómo es que va a operar este consejo y después en qué momento este consejo va a presentar un proyecto serio, porque tanto lo que presentó el Ayuntamiento de San Pedro como el de San Andrés, que es todavía peor,
son proyectos que no tienen, te lo acaba de decir la compañera, un sustento arqueológico, pero tampoco histórico, antropológico, arqueológico, histórico, religioso. Es una ciudad que tiene una vocación religiosa desde hace más de 2000 años. Es decir, estas consideraciones sociológicas no están tomadas en cuenta. Se está actuando como si se fuera a operar en un terreno baldío, ¿no? Entonces esto es realmente alarmante. Es decir, la torpeza y la ignorancia que hay alrededor, sobre todo el de San Andrés, es un proyecto realmente, lo decía en un periódico donde hice un comentario directamente hoy en la jornada, es un proyecto pensado por una Barbie, una cosa totalmente ridícula, ofensiva para la población de Cholula y para los visitantes mexicanos y extranjeros que estamos ahí como tontos. Entonces, estos son los comentarios que quiero hacer.